Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad. Últimamente no he subido ningún vídeo porque he tenido problemas con el programa que utilizo, no sé por qué dejó de funcionar, pero lo he instalado de nuevo y ya funciona, por eso estoy aquí. Y hoy comenzamos una serie nueva dentro de la serie Raíces Hebreas, se llama Las tres señales del Mesías. Las tres señales del Mesías y va a tener dos partes. Los fariseos, en la época de Jesús, enseñaban que cuando viniese el Mesías podría ser reconocido por tres señales, que solamente él podría llevar a cabo: sanar a un leproso, echar el demonio de un mudo y sanar a un ciego de nacimiento. Lucas 5, 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La lepra era considerada un castigo de Dios por desobedecer la ley de Moisés. Por tanto, ellos pensaban que si era un castigo de Dios, solamente Dios podía sanarla. Una persona con lepra vivía en soledad, apartada de su familia, apartada de sus amigos, y con un poco de suerte podría encontrar otros leprosos y conseguir el apoyo y la ayuda de otros que sufrían su misma desgracia. En el libro de Levítico vemos lo que los leprosos tenían que hacer para evitar que otras personas pudiesen contagiarse. Levítico 13, 45 y 46. El leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y con el rostro semicubierto gritará: ¡Impuro, impuro! Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento vivirá. Ningún judío bajo la ley, declarado leproso por el sacerdote, había sido sanado de la lepra en Israel. Nadie bajo la ley había sido sanado hasta que vino el Mesías. Después de la sanidad de este hombre lleno de lepra, ¿qué le dice Jesús? Lucas 5:14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le dice lo que enseña la ley de Moisés acerca de una persona que ha sido sanada de lepra. Ahora bien, el sacerdote se quedaría muy sorprendido al ver que un leproso había sido sanado. Si quieres ver el ritual de purificación de un leproso, tienes que leer Levítico 14. Está claro que el sacerdote, cuando confirmó la sanidad de este hombre, tuvo que pensar que el Mesías podría haber venido, que ese tal Jesús, ese tal Yeshua, podría ser el verdadero Mesías. De hecho, Jesús sabía que cuando el sacerdote confirmase la sanidad del leproso, este caso sería llevado al gran Sanedrín y comenzarían a observar cada palabra y cada hecho de Jesús. Es muy significativo que después de esta primera señal, esta señal mesiánica, Jesús se apartase a orar. En Lucas 5:16 leemos: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús estaba orando, entre otras cosas, por los miembros del gran Sanedrín, para que pudiesen aceptar al Mesías que estaba caminando entre ellos. Después de esta señal mesiánica, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, vinieron de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén a ver y a escuchar a Jesús, para comprobar si realmente era el Mesías. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Si una persona afirmaba ser el Mesías, entonces el gran Sanedrín debía investigar el asunto y se procedía a la fase de observación. En esta fase no podían hacer preguntas,
solamente podían observar lo que la persona investigada, el posible Mesías, la persona investigada, decía, enseñaba y hacía. Si se creía que esa persona podría ser el Mesías, o si se creía que dicha persona podría ser una amenaza de alguna forma, entonces se pasaba a la segunda fase, la fase de las preguntas. En esta fase se podría hacer preguntas a la persona investigada o a sus seguidores. Cuando los fariseos y doctores de la ley vienen de todo Israel a escuchar a Jesús, se encuentran en la primera fase. Por eso no le hacen preguntas, ni se dirigen a él. Lucas 5, del 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían: «Hoy hemos visto maravillas». Cuando los fariseos y los doctores de la ley volvieron a Jerusalén y se dirigieron al gran Sanedrín, según lo que hemos leído, dirían: una de dos, o este hombre es el Mesías o es un blasfemo. Es a partir de este momento cuando comienza la fase de las preguntas. Por eso ahora vemos cómo le preguntan y le contradicen en muchas ocasiones. Y ahora vamos a la segunda señal. Jesús echa el demonio de un mudo. Mateo 9, 32, 34. Mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Mateo 12, 22 y 23. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué la gente estaba atónita? ¿Por qué decían que Jesús podría ser el esperado hijo de David? Porque Jesús hizo algo que nunca se había visto en Israel: liberar a un mudo endemoniado. Solamente el Mesías, el hijo de David, podía traer liberación a una persona muda. Los exorcistas de la época de Jesús, cuando echaban fuera un demonio, debían hacer tres cosas: establecer comunicación con el demonio, averiguar el nombre del demonio, echar al demonio usando su nombre. Como un mudo no puede hablar, sería imposible que los exorcistas pudiesen conseguir el nombre del demonio. Por tanto, enseñaban que solamente el Mesías, en este caso, podría liberar a la persona endemoniada. Cuando Jesús realiza esta señal, la respuesta de los que estaban presentes fue: ¿será este aquel hijo de David? Es decir, ¿será este el Mesías? Debemos recordar que los maestros de la ley habían enseñado al pueblo que solamente el Mesías podría liberar a un mudo endemoniado. Por eso es normal la pregunta que se hicieron concretamente en esta liberación.
¿Qué harían los líderes espirituales del pueblo al ver las señales mesiánicas que ellos mismos habían enseñado al pueblo de Israel para reconocer a su Mesías? Al no querer aceptarle como su Mesías, tuvieron que inventarse algo para justificar lo que Jesús había hecho. Y esto es lo que dijeron. Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían: «Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Y la tercera señal la dejamos para la segunda parte. Espero que estéis disfrutando de esta nueva serie dentro de la serie, y si tenéis cualquier comentario, duda o pregunta, sentíos con libertad. Recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.